Buenas noches. Continúo mi charla con el consejero electoral Ciro Nurayama, quien en la emisión anterior nos ilustró a propósito de la drástica reducción del presupuesto para el INE, y nos dijo, en eso quedamos anoche, que no hay manera con lo asignado de que ustedes organicen las elecciones en 5 entidades este año. Así es, en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas. Puebla, que es una elección extraordinaria por el fallecimiento de la gobernadora, es paradójicamente el estado que menos se nos complica, porque el Congreso local, que es quien emite la convocatoria o da el aviso para que se convoque a estas elecciones, apartó recursos. El accidente en Puebla ocurrió al día siguiente de que se votó el presupuesto. Nosotros no habíamos pedido, obviamente, recursos para Puebla, pedimos para las 5 entidades que tenían proceso ordinario. Sistemáticamente el INE ha ido a instalar las casillas siempre que hay elecciones locales, y por primera vez estamos en riesgo de no poderlo hacer por la decisión de la Cámara de Diputados, que Lorenzo Córdoba, mi colega consejero presidente, ha calificado como una decisión poco responsable, y yo también creo que fue una irresponsabilidad. Pero que además refleja una ignorancia, pues por lo visto mayoritaria en el Congreso, para no tomar en cuenta que las instituciones, si no tienen la gasolina, ahora que está tan de moda el huachicol, si no tienen combustible, y el combustible para esto es el presupuesto. Mira, nosotros tenemos el coche listo para salir a recorrer el país, los 5 estados, para instalar las casillas, pero en efecto nos hicieron un recorte que no nos permite, siguiendo el símil, nos falta nada más la gasolina. Si nos dicen, bueno, vende las ruedas del coche para pagar la gasolina, pues no podremos. Es decir, nosotros hicimos un presupuesto muy austero, 37% menor al del año pasado, 5% menor al de 2017. Se los explicamos a todos los actores. Y terminaron asignándoles aún menos. Así es. En lugar de 600 y pico de recorte, fueron 900 y pico de millones. Así es. Nosotros ahora lo que queremos conseguir son los 619 para salir. De todas formas, vamos a tener que sacrificar proyectos y programas, que es doloroso, porque lo ideal es que las instituciones se modernicen, que vayan cada vez haciendo mejor su trabajo. No nos lo están permitiendo, pero lo que queremos por lo menos es salir a organizar las elecciones. Si no hay esa voluntad política, si no hay esos recursos económicos, pues lo tendrán que hacer las elecciones solo las autoridades electorales locales, sin la experiencia del Instituto Nacional Electoral. Y la confiabilidad que tiene el INE. Pero no es el único problema económico, hay otro que tiene que ver con las percepciones tanto de los consejeros electorales, pues como del personal que opera las principales cosas que hace el instituto, entiendo. Mira, yo creo que por la reducción de salario. Así es, lamentablemente estamos en un medio ambiente en donde el servicio público empieza a ser visto con desconfianza, y déjame decirte que en el INE nunca se ha ganado más que el presidente de la República, ni lo mismo que los ministros de la Corte. Siempre hemos estado por abajo. ¿Qué es lo que ocurrió? Incluidos los ministros. Nosotros, que los ministros, sí. Antes la ley decía que... No digo que los ministros han ganado menos que el presidente. Eso sí, no sé, creo que no necesariamente es el caso, pero nosotros como consejeros electorales siempre vemos cuál es la retribución del presidente y nos vamos por abajo. Lo que ocurrió es que el sueldo del presidente era 1, nosotros estábamos abajo, y ahora el decreto de la Cámara reduce a un techo de 108,000 pesos, y hay más de 100 personas, alrededor de 130 personas en el INE, incluyendo los consejeros, cuyas remuneraciones, incluyendo el pago líquido más las prestaciones, llegan a superar los 108,000 pesos. Sí, pero aquí Ciro no lo dice por pudoroso, pero yo recuerdo que cuando, no sé en qué momento
se constituyó el INE, ustedes entraron ya reduciéndose su salario, ¿no? Efectivamente, de la primer quincena que nosotros cobramos cuando nos nombraron en abril de 2014 al presupuesto que nosotros mandamos para 2019, hay una reducción de 38% en términos reales. Es decir, prácticamente estamos ganando 6 pesos de cada 10 que ganábamos antes. Sin embargo, el decreto de la Cámara de Diputados se fue más allá y está afectando pues a gente que llegó a su cargo no por una decisión política, como en nuestro caso, sino haciendo concursos públicos de oposición. Sí, son servidores públicos de carrera. Mira, el hecho de que en este país que es tan complicado, con la inseguridad pública, con manifestaciones sociales, con encono político, que sea el contexto que sea, siempre haya casillas para que la gente pueda votar y se renueven de forma pacífica los poderes, es porque hay gente experta en hacer elecciones, servidores públicos que se dejan la piel recorriendo todo el país, y a esos servidores públicos, a los delegados del INE en cada entidad, es a los que les están recortando sus recursos. Nosotros vamos a apoyar a nuestro personal, estamos incluso estudiando la posibilidad de ir a la Suprema Corte con una controversia, porque no creemos que sea legítimo que en un Estado de Derecho los derechos laborales, los derechos de los trabajadores sean avasallados por decisiones políticas sin ningún fundamento. Por lo menos se debería de explicar ¿cuál es el razonamiento económico jurídico para reducir? No bastaría, porque los derechos laborales que se adquieren con distintos cumplimientos a ciertos factores, hasta donde yo sé, son inalienables e imprescriptibles. Y no puede haber retroactividad de las normas. Retroactividad. Así es. Y en el caso del tope de los 108,000 pesos, pues yo te felicito de que el presidente López Obrador no se haya fijado un salario de 10,000 pesos, porque entonces estarías... Adiós médicos, maestros, preocupado. Así es. No, adiós inclusive quizás la comida. Pues sí, es decir, la reducción no tiene una factorización lógica, creo yo, con todo lo que es la planta de servidores públicos y las especializaciones. Así es. Hay en el caso del Poder Judicial, hay personas que han estado trabajando en el Poder Judicial hace 40 o 50 años. Bueno, la propia Constitución del artículo... en el caso de otras instituciones, pues hay empleados, les dicen de confianza, por supuesto, porque tienen estudios muy precisos en ciertas disciplinas que no domina cualquier hijo de vecino. Pues sí, los directores de los institutos nacionales de salud en este país, en fin, pues ganan más de 108,000 pesos, o ganaban, ¿no? Déjame decirte que el artículo 127 constitucional tiene 3 apartados. Uno en el que dice que el salario de los servidores públicos no podrá ser superior al de su jefe. Sí. Segundo, que nadie va a ganar más que el presidente de la República. Y tercero, que hay trabajo especializado que puede permitir que se gane más que el superior jerárquico, e incluso abre la puerta a que la retribución sea mayor a la del presidente de la República. La Cámara de Diputados, cuando determina que el INE tiene como tope el 108, dice leyendo el artículo 127, pero lo leyeron de manera incompleta. Yo, en lo individual, no tengo problema con una reducción salarial. De hecho, nosotros ya redujimos 38%. Lo que sí creo que cae en el ámbito de mi responsabilidad es dar la cara por los trabajadores que hacen posible mi trabajo y que hacen posible las elecciones y que hacen posible que en este país se estén renovando los poderes de forma pacífica y que hace posible que incluso las minorías se conviertan en mayorías, que es lo que ocurre en democracia. Hoy tenemos un gobierno que con toda legitimidad está dirigiendo al país, un Congreso que muestra la pluralidad, y todos esos cargos llegaron gracias a las elecciones que organizó el INE, a las elecciones que hacen posible los funcionarios de carrera del Instituto Nacional Electoral, y yo creo que sus derechos laborales merecen reconocimiento y respeto. Bueno, y en contraste, los partidos políticos han estado solicitando que se les reduzcan
o se les condonen las multas aplicadas por el INE. Bueno, ahí ellos no tienen mucha posibilidad de éxito en esto, porque cuando nosotros ponemos una multa y el Tribunal Electoral la ratifica, no hay es un fallo de... judicial. Ya. Entonces nosotros no vamos a reducir las multas, las sanciones que hemos impuesto. Consejero Ciro Nurayama, este cuadro presupuestal que has pintado, me apena mucho, yo no trabajo en lo que tú, pero la verdad me ha estrujado porque son muchos los riesgos, creo, de que se devalúe o sea tratada así una institución garante de la democracia. ¿Qué piensas si te digo que la austeridad en el INE nos llevará a la mediocratización de las elecciones en México? Pues mira, yo creo que si algo hemos aprendido a hacer bien los mexicanos son elecciones. Elecciones en donde de 4 que van en este siglo, en 3 ha habido alternancias. Tenemos los fenómenos de cambio de gobiernos de manera pacífica. Todo eso es lo que, de eso se trata las elecciones. Entonces, cualquier regresión, y no estoy de acuerdo contigo, pues es eso, un retroceso incluso histórico. Y nuestra tarea hoy es evitar que eso ocurra. Pues cobren las credenciales de elector, hombre, váyanse por la libre, impónganlo y a ver quién les dice que no, pues es para llegarse recursos y quien quiera azul celeste, pues que le cueste. Yo creo que no habría que trasladarle a los ciudadanos los errores del Poder Legislativo. Me volvió a tapar la boca. Ciro Nurayama, te agradezco mucho estas conversaciones. Espero que a ustedes les haya, como a mí, ilustrado el consejero electoral. Muchas gracias, Ciro, muchas gracias a ustedes y buenas noches.